No sé cuántos están listos, hermanos, al llamado de Dios en nuestras vidas. La semana pasada les hablé acerca de tener éxito. Y yo creo que es lo que todos queremos en nuestra vida. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir con esta situación de qué hacer en nuestra vida cotidiana. Así es que ahí les van a repartir una hojita a cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Les van a repartir una hojita porque es importante, hermanos, que nosotros podamos el día de hoy buscar, si queremos tener éxito, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Así es que le voy a invitar ahí el Salmo 48. Y bueno, este día pues tenemos visitantes, que esperemos, ¿verdad?, pues nos sigan visitando. Tenemos aquí a Elías Hernández Díaz. Sí, a ver, miren, levanta tu mano, hijo, para que te conozcan. Es hijo de nuestro hermano José, nuestra hermana Lulú. ¿Qué le decimos a Elías? Que Dios le bendiga, ¿verdad? Bienvenido aquí a la casa de nuestro Dios. Y tenemos, bueno, la amiga de Edith. ¿Su nombre otra vez, hermana? Sí. Mari, ya no se me va a olvidar, Mari. Espero que ya no se me olvide. Y por acá tenemos a la hermana Celia. ¿Es áspera? ¿Sí, Zumbo áspera? Y es no era su hija, la nieta. ¿Cómo se llama ella? ¿Nieves? Bueno, pues, ¿qué le decimos a Nieves? Que Dios le bendiga y qué bueno que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y tenemos por allá a la amiga de Gabriel. ¿Tu nombre cuál es? Karen. ¿Qué le decimos a Karen? Pues que Dios le bendiga, ¿verdad? Pero ya los vamos a considerar a todos de casa porque no es la primera vez que vienes, ¿o sí? Bueno, ¿y tú, Nieves? Sí, bueno, pues a partir de hoy vamos a considerarlos de casa. Elías, ¿ya habías venido o no habías venido? No, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que estás con nosotros y ojalá, ¿verdad?, que Dios toque tu corazón y ponga el deseo en venir, ¿verdad? Bueno, mire, vamos aquí rápidamente, hermanos, a Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 40. Y el versículo 7 y 8 vamos a leerlo juntos. El versículo 7 y 8. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leerlo juntos entonces. Y dice: entonces dije, he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así es que este día, hermanos, pues necesitamos, ¿verdad?, buscar la preparación para este 2021. Este 2021. Y yo pues estaba viendo este canto que me gusta mucho, ¿verdad? Jesús es mi refugio. Y yo quiero pensar que Jesús es el refugio de todos nosotros, ¿sí es así? También es el piloto de todos nosotros, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Porque esto nos indica que vamos bien. Jesús es amigo de todos nosotros y Jesús es medicina para todos nosotros. O sea, está muy tremendo este canto, hermano. Lo último, Jesús está llamando porque Él es el capitán. ¿Cuántos están listos para defender la vida cristiana, mis queridos hermanos?
defender la doctrina del Señor Jesucristo es importante. Así es que yo, ¿verdad? Si Dios nos está llamando a la batalla, hermanos, quiero que usted esté listo para defender el Evangelio del Señor Jesucristo. Y para defenderlo, oiga, pues necesitamos primero conocerlo, ¿no? O sea, no puedes defender algo que ni sabes ni qué. Entonces, necesitamos nosotros defender el Evangelio del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, más porque en estos tiempos, ¿verdad? Hay tanta situación y tanta confusión que a veces nos arrastran situaciones pensando que estamos bien. Mire, estaba pensando en el apóstol Pablo. Él había sido educado a los pies de los mejores maestros de su tiempo y le habían dicho cuál era la voluntad de Dios: cumplir la ley de Moisés. Así es que cuando vienen los tiempos de Jesús, no se menciona dónde andaría Pablito o Saulo de Tarso por ahí, porque Jesús duró 3 años y medio aproximadamente hablando y compartiendo su doctrina, el reino de los cielos que se estaba acercando, y no se nos menciona dónde andaría Saulo de Tarso, tal vez en su ciudad, en Tarso. No se nos menciona que haya tenido un encuentro cercano con Jesús o que haya estado oyendo su doctrina. Pero él aparece hasta que ya los discípulos comienzan con la llenura del Espíritu Santo, y cuando Esteban empieza a predicar y a explicar lo que hicieron ellos con el Señor Jesús. Y entonces dice este libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, que la gente se enfureció, la gente se enojó. ¿Y sabe qué le hicieron? Lo apedrearon. Pero él defendió la doctrina de Jesús y eso le costó la vida. Ahora, dice este relato bíblico que cuando él es apedreado y es muerto, pues le arrancaron las vestiduras, no sé por qué razón, tal vez porque era del grupo del Sanedrín, pero fueron, en vez de llevárselas a Gamaliel o al sacerdote, las vestiduras de Esteban fueron y se las pusieron a los pies, dice, del joven Saulo. Y eso está tremendo, quiere decir que a esa corta edad ya tenía autoridad. Y no solamente con esto, él va a las autoridades y dice, pidió cartas, o sea, escríbanle aquí que yo tengo autoridad para ir y traer de las greñas arrastrando como se pueda a la gente que hable el nombre de Cristo y encarcelarlo donde lo encuentre. Y le dieron la facultad. Él pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y se fue, dice, rumbo a Damasco buscando creyentes. Dice, esto todavía está tremendo, dice, respirando amenazas. Y yo les preguntaba a los muchachos del seminario, ¿cómo respirará uno las amenazas? ¿Cómo se pondrá uno cuando está en ese punto crítico de querer lastimar, de querer golpear? Y pareciera que no, pero sí hay gente que se pone así, ¿verdad? Yo les estaba contando del caso de alguien que les dije es bipolar, de repente lo veía muy entregado y saludando con mucho amor, y así en un segundo estaba, pero así, y crujiéndole los dientes, así como dice ahí el libro de Hechos, y yo dije, qué tremendo cómo se pondrían aquellos en su entonces en contra de Esteban. Bueno, pues mire, va Saulo de Tarso el camino a Damasco y entonces en el camino se encuentra con Cristo Jesús. Entonces, tengan
ahí en su mente, número uno, él quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí para hacer la voluntad de Dios? Él quería hacer la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos equivocados? ¿O estamos bien? Yo creo que estamos bien, ¿no? Bueno, ahí les va. Cuando él tiene su encuentro con Cristo Jesús, todo lo que él sabía, todo lo que él quería, que era hacer la voluntad de Dios, lo puso a los pies de Cristo Jesús cuando le pregunta, ¿y tú quién eres, Señor? ¿Tú quién eres? Y entonces él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando él se da cuenta, mis queridos hermanos, de esta situación, entonces él se rindió. Y yo preguntaría, hermanos, ¿cuántos están listos para rendirse a los pies de Cristo? Otra vez, ¿cuántos están listos a rendirse a los pies de Cristo? Porque, mire, cuando él se rinde a los pies de Cristo, no argumenta que es Saulo de Tarso, no argumenta que es erudito en la ley de Jehová y en la ley de Moisés, no argumenta que trae cartas de los sacerdotes para encarcelar a la gente. Fíjese qué bonito. Lo único que él hace es decir, ¿qué quieres que yo haga? Después de saber quién era él, ¿qué quieres que yo haga? O sea, todos sus argumentos, todo su conocimiento, y después en otros pasajes él lo menciona, todo lo que fui, lo que conocí, lo tengo ahora como basura. Así es que en ese momento de encontrarse con Cristo, él le rinde su voluntad, que es, ahora sí yo lo que quiero empezar con cada uno de nosotros, rendir nuestra voluntad a Cristo. Y entonces él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Jesús no le dijo, bueno, siéntate, mira, te voy a decir y ponte a escribir. Le dijo, vete a Damasco, allá se te va a decir lo que tú vas a hacer. Pero Jesús ya lo sabía. Cuando habla con Ananías, profeta que está en Samaria, le dice, vete a Damasco y vas a encontrar a Saulo de Tarso. Y entonces aquel también le dice, no, Señor, eso no me lo pidas, pues es el que anda agarrando a los cristianos. Y dice, no, ya no es él. Ahora, él va a ser un testigo, pero mío. Ve, ora por él y dile cuánto es necesario que él sufra. Ahora le va a tocar por causa de mí. Va a llevar este evangelio delante de príncipes, de reyes y a mucha gente. Pero dile cuánto es necesario que padezca por causa de mí. Oiga, fue a regañadientes, oró por él, y Saulo de Tarso se convirtió en Pablo, el apóstol San Pablo, para empezar a hacer la voluntad de Dios. Y esto es importante, hermanos, si ustedes notaron este versículo, el 7, dice proféticamente David, refiriéndose a Jesús, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósitos para nuestras vidas? Dios tiene ya propósitos para nuestras vidas. Así es que, mis queridos hermanos, hoy quiero que anote ahí la fecha en su hojita, por favor, póngale 22 de noviembre. Vamos a estar buscando, mis queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios. Jesús lo hizo con el Padre, viniendo a su presencia y diciéndole, en el rollo del libro está escrito de mí, y así lo dice, hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está
en mi corazón. Oiga, esto lo está escribiendo el rey David, pero ¿en qué momento, sabe usted en qué momento sucede esto? ¿Sabe en qué momento estamos ahí? ¿Nunca se ha preguntado? O sea, David está escribiendo unos 1500 años después de que dio la ley Moisés. Y está escribiendo unos 3000 o 4000 años antes del nacimiento de Cristo. Bueno, la voy a poner más fácil. Es la eternidad. Ahí no hay tiempo, dimensión ni espacio. Estamos en la eternidad. Y Jesús está viniendo a decirle al Padre, o el verbo de vida está viniendo a decirle al Padre, ya hay cosas escritas en la ley. Quiere decir que esto es después de que le dio la ley a Moisés, de que estaban las profecías acerca de él. Bueno, pues en ese periodo viene y lo cumplió Jesús haciéndose obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Así es que yo preguntaría el día de hoy, hermanos, ¿estamos realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Ojalá que sí, ¿verdad? Entonces, ¿quién cree usted que le va a mostrar o a decir a usted cuál es la voluntad de Dios? O sea, hay distintas maneras de saberlo. Pero aquí, mis queridos hermanos, está la palabra. La palabra nos dice cuál es la voluntad de Dios. Pero aunado a la palabra está el trabajo apostolar. O sea, lo que Dios instituyó o constituyó. Y entonces dice Efesios capítulo 6 que Dios constituyó a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, a los pastores y maestros. Entonces, revisando la palabra, hermanos, usted se va a encontrar que el profeta vino y le dio instrucciones a Pablo, Saulo de Tarso, y no le dijo ya, híncate hasta que Dios te revele y te va a seguir diciendo, ¿no? Lo mandó con un maestro. ¿Sabe quién fue el maestro de Pablo? ¿Quién? No, ya en su conversión, en la conversión. ¿Quién lo agarró para enseñarlo? Le regalo una coca de dieta. De dieta, o sea, coca cero, pues. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Alumnos del seminario bíblico, maestros del seminario bíblico. Bernabé. Después de Ananías, o sea, Ananías viene y le dice, mira, esto es lo que Dios quiere contigo, el Señor Jesucristo te va a llevar a muchos lugares para que tú prediques y te va a tocar sufrir por el Evangelio. Y entonces él dijo, muy bien, sí lo hago. Y empezó a querer testificar, pero no lo recibían porque sabían que era de los malosos, no lo recibían. Y entonces dice el libro de los Hechos que lo agarró, o sea, lo encontró Bernabé, y Bernabé le dijo, vente, te voy a enseñar la doctrina de Cristo. Porque hay un principio, mis queridos hermanos, y es algo que yo espero todos ustedes tengan presentes. En la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después Jesús les dice, y enseñándoles todas estas cosas que yo les sé. ¿Les sé qué? A ver, léanle. Mateo 28, 19 y 20. Todas las cosas que yo les sé. A ver, léanle. Díganme.
28, 19 y 20. ¿Mande? Léale ahí, si lo puede leer fuerte. Ahí. O a ver, Carlitos, fuerte. Ande. Pero no solamente le dice las cosas que te he enseñado, les dice las cosas que te he mandado. O sea, son mandamientos de Jesús, mis queridos hermanos. La doctrina de Él la va a encontrar usted en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya hemos hablado sobre de esto, después podemos tener un extracto de la doctrina de Cristo, pero son mandamientos que Jesús quiere que la gente sepa, entienda, que sea enseñado y entonces podamos ser verdaderamente sus discípulos. Así es que es deber, mi querido hermano, de todo creyente saber la doctrina de Cristo. Es deber, óigalo bien. Es deber de todo creyente conocer la doctrina de Cristo, pero practicarla, hermanos, practicarla, ¿será un deber? Es el compromiso de cada uno de nosotros. Compromiso, óigalo bien, es un deber comprometido. Por eso Jesús o el verbo de vida viene y le dice: el hacer tu voluntad me ha agradado y yo vengo a ti para hacer tu voluntad. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero agarremos, ¿verdad?, bien el sentido de la palabra y podamos aplicarlo a nuestra vida para proyectar, óigalo bien, para proyectar un evangelio poderoso de Dios en este 2021. Proyectar, o sea, que la gente se entere y que la gente sepa y que la gente vea en cada uno de nosotros un soldado del Señor Jesucristo, un discípulo del Señor Jesucristo. Así es que yo le pido, por favor, anote ahí en su hojita, ¿qué vamos a hacer este 2021? Y póngale, por favor, por ahí, propósitos del 2021. Propósitos. Los propósitos que aquí estamos enseñando desde hace 15, ya va para 16 años. Número 1, asistir a los cultos más posibles. Número 1, asistir a los cultos más posibles aquí en el santuario. Esperemos que esta pandemia se acabe por completo, pero si no, oiga, póngase su cubrebocas y véngase a buscar de Dios. Asistir a los cultos lo más posible. Si no estoy enfermo, si no estoy trabajando, debo entonces apartar tiempo, mi querido hermano, y procurar estar en la casa de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Número 2, procurar leer la Biblia por completo. Leer la Biblia completamente, que en los cánones de todos los teólogos dicen por lo menos una vez al año deberíamos de leer la Biblia completita. Leer la Biblia completa. Número 3, buscar de la presencia del Espíritu Santo. Esto, hermanos, o sea, todo es básico en nuestra vida. Asistir al templo, leer la palabra, buscar llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, mire,
Antes, o en algunas organizaciones se decía, si tú no hablas en lenguas, quiere decir que no tienes, ahí hay más lapiceros. ¿Dónde están los ujieres para que nos compartan? Acá falta un lapicero. Si alguien más necesita lapiceros, ahí háganoslo saber, aquí hay ujieres con lapiceros. Antes se decía, hermanos, si usted no habla en lenguas, no está lleno del Espíritu Santo. Y aunque sí es una parte importante, pero es más importante, mi querido hermano, que usted tenga fruto, que usted tenga fruto. El apóstol San Pablo hace esta reflexión: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, soy como un címbalo que retiñe, hace ruido y nada más. Jesús lo dice de otra manera: por sus frutos los conoceréis. Entonces, mi querido hermano, no es el que habla lenguas, es el que vive bien, el que busca amar a su prójimo como a sí mismo, porque ese es el segundo y más grande mandamiento. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, más que las lenguas, así que no se preocupe si no habla en lenguas, que usted ame a su prójimo. Eso es importante. No que lo otro no lo sea. Tenemos las posibilidades, por eso el apóstol San Pablo también lo comenta. Hace este análisis y dice, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Tienen todos dones? No. Pero sí dice, hay tres cosas que permanecen entonces ahora: la fe y la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Así es que, mis queridos hermanos, yo espero hagamos un análisis este fin de año y piense a quién nos falta amar, a quién nos falta tratar bien. Y tenemos que empezar desde el hogar, desde el trato con mi esposa, con mis hijos. Oiga, quiero tratar bien al vecino, a la amiga, a quien le hablo de Cristo. ¿A quién debo de tratar mejor? ¿A quién debo de tratar mejor? Entender mejor. A la familia, al esposo, al hijo. Ahí es donde tenemos que manifestar primero el grande amor de Dios y saber entender a las personas. Oiga, queremos entender por allá cuando hay un problema en un hogar, queremos ir y platicar, entender y decirles, pero resulta tiene el problema en la casa y ahí se enoja o empuja o grita, patea, no sé. Entonces no es así. ¿Quieres hablar de la palabra ya? Habla primero en tu casa de Cristo. ¿Quieres decirle a un matrimonio cómo vivan bien en Cristo? Vive bien en Cristo, por favor. Es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Si yo este año tengo proyectado, oiga, por parejas, o sea, por matrimonios, encomendarles un hogar de los nuevos, porque tenemos varias gente, matrimonios nuevos. Pero, oiga, quiero enviar matrimonios que pues sean ejemplares, ¿no? Que realmente estén viviendo la palabra. Y tenemos hermanas solas que necesitan también apoyo. Entonces, pues hay que enviar hermanas o hermanos, ¿verdad?, que lleven el testimonio fiel del Señor Jesucristo para ayudar en la necesidad que se encuentren nuestros hermanos. Así es que es el Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia lo que puede formar el verdadero carácter. Esto está tan interesante. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo forme su carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, híjole, ¿verdad?, que el Espíritu Santo realmente nos ayude a fomentar la formación del carácter de Cristo.
vuelvo a ese pasaje que les dije hace 8 días, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya les dije, esa palabra me encantó, ahora que la revisé otra vez, que Cristo le haga el traje a la medida. Y entonces es cuando a veces me da como un choque aquí cuando les digo, mira, es que así soy yo. Exactamente ese es el problema. Tú eres un engendro diabólico. Necesitas cambiar. Necesitas ser formado en un hijo de Dios. Y un hijo de Dios no tiene ira, no tiene contienda, no busca enemistades, no busca pleitos. No es disencioso. El traje de la medida de Cristo es empezando por el amor, por el perdón, por la bondad. Entonces, mis queridos hermanos, yo espero que nos dispongamos a que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida este año y que podamos ir ahí a donde están estas almas necesitadas y podamos llevarles palabra de Cristo Jesús. Entonces, esto se logra, hermanos, de veras, leyendo la palabra, orando y buscando la consejería pastoral, mis queridos hermanos. Porque a veces pensamos que lo sabemos todo, que lo vivimos ya todo, y no. Tiene usted que venir con su padre de la iglesia. Y no solamente digo yo, sino los ancianos, que digo mi hermano Naúm, la hermana Lupita, la hermana Valentín, cada uno de los diáconos, con Carlita, que somos los que estamos en la barra ministerial y que esperamos se añadan otros. Así es que yo espero, hermano, que usted vea creyentes maduros y siga su ejemplo. Pero oiga, si hay alguien comiendo basura del diablo y luego usted dice, este es mi maestro, ¿a dónde lo va a llevar? A la basura y al infierno. Entonces, aguas. Tiene uno que tener cuidado. O sea, ¿cuál es el fruto de la persona a la que me estoy acercando para que me hable de Cristo? Pero si me habla de Cristo y tiene un carácter, como decimos, de los 1000, ya póngale usted el calificativo que quiera, no lo aguanta ni en su casa y quiere hablarme de Cristo, tendrá la calidad espiritual, moral para decirme de Cristo. Si no sabe atender a su familia y quiere venir a atender la mía, ¿usted lo va a permitir? Por favor, o sea, digo, entonces, ¿qué tenemos en la mente? Yo, hermanos, les pido, pónganse listos ustedes, nosotros que somos la base, porque somos la base para decir los 500 que tienen que llegar. ¿Sí esperamos 500 por lo menos o no? Entonces, necesitamos, hermanos, estar listos. Estar listos. Y lo primero que tiene que ver en un maestro es cuál es su fruto. Si es espiritual, tienen que verse pues los dones espirituales, o por lo menos el fruto espiritual, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Los tiene, los practica, no que me los platique, que los practique, que esté viviendo sobre de ellos, que sea alguien con éxito. Éxito no quiere decir no tener problemas. Éxito quiere decir que se mantiene firme en la roca que es Cristo a pesar de los problemas. Pero oiga, si yo digo, Dios bendice y nunca traigo un peso en la mano, si digo, Dios da en abundancia y siempre ando pidiendo prestado, ¿será eso tener éxito? Yo digo que no, hermanos. Y yo si se los digo es, ¿a quién le he pedido prestado aquí? Bueno, nomás a mi suegro. Pero ¿a quién le he pedido prestado yo? ¿O a quién le he quedado mal de ir y decirle,
préstame y luego te pago. Y luego que anden detrás, ¿cuándo me paga, hermano? Luego. O sea, por favor, o sea, ¿de qué clase de Dios estamos hablando? ¿Es un Dios de miseria o un Dios de bendición? Entonces Dios, hermanos, tiene que cumplir su palabra en nosotros. Por eso digo, póngase listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una sana doctrina, vamos a buscar una vida espiritual, pero vamos a buscar líderes espirituales que tengan éxito en la vida cristiana. Entonces yo les invito, hermanos, para que usted vea, por favor, la palabra, la analice y entonces podamos tener los recursos necesarios. Y recapitulo nada más. Número 1, necesitamos asistir a los cultos lo mayor posible en este año. Número 2, necesitamos leer la palabra completita. Número 3, necesitamos buscar fluir del Espíritu Santo en manifestaciones poderosas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Si está listo, qué bueno. Por eso me gusta mucho este himno, Jesús es mi piloto, ¿verdad? Nomás que sí me llega de repente el sentimiento, ¿verdad? Porque si Jesús nos está llamando, y entonces digo, pues ¿qué pasa? Porque no nos venimos a los cultos, no nos venimos. No soy yo el que los llamo, es Cristo. Porque Dios los sembró aquí, ¿sí está consciente de eso? Dios los sembró aquí. Y Dios espera que usted dé fruto aquí. Y el Espíritu Santo lo anhela a cada uno de ustedes. Entonces yo estoy aquí nada más para ayudar a coordinar, a acomodar las cosas. Pero el trabajo de Dios, hermanos, es personal con cada quien. Él nos está llamando a la batalla. Tenemos que defender el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Porque Cristo Jesús, hermanos, Él es la roca firme de la eternidad que pronto viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y arruga. Entonces tenemos que estar alistándonos con este propósito. Póngase de pie, por favor, y vamos a cantar ese coro. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. El miércoles nos compartieron ese pasaje, ¿no? Nos hablaron de ser barro en manos del alfarero. Así es que si usted está listo, hermanos, es Cristo quien le está llamando. Aleluya. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero.
tarde, Dios, aquí estamos presentándonos, buscando, Dios, de tu victoria y tu bendición para la vida de la iglesia. Quiero pedirte, Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos motive para hacer tu voluntad. Que podamos nosotros reflexionar y razonar, Dios, cuánto hemos avanzado de la vida cristiana, Dios. ¿Y qué estamos haciendo, Dios, con los propósitos que tú ya has trazado? Porque tú ya nos has hablado a todos nosotros. Habrá algunos pocos de los más nuevos que tal vez no saben aún. Pero todos nosotros, Dios, sabemos lo que tú has depositado en nuestras manos para hacer. Y de las primeras cosas, Dios, es aprender a venir al santuario para adorar y bendecir tu nombre. De las primeras cosas, Dios, es leer la palabra completamente para saberla, entenderla, explicarla. Necesitamos leer tu bendita palabra, Dios. Pero es tu Espíritu Santo, sobre todo, Dios, quien nos va a enseñar todas las cosas. Así lo dice el Señor Jesucristo, y yo lo creo. Cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él les va a recordar todas las cosas. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les convencerá. Yo te ruego, Dios, por favor, obra y trabaja en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, por favor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad, ahora y siempre, Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús.